Amalia aparcó su viejo Honda frente a la pequeña casa blanca con contraventanas azules que Eduardo y ella habían comprado hacía 3 años en un tranquilo barrio de São Paulo. El sol del atardecer se colaba entre las hojas de los árboles de mango que bordeaban la calle, pintando la fachada de la casa de un cálido color dorado. Sacó las llaves del bolso y se detuvo un segundo, mirando el cartel familiar de la entrada. Familia Córdoba. Hoy era un día especial y aún no podía creer lo que había ocurrido hacía unas horas en la oficina. Al abrir la puerta, Amalia oyó de inmediato el sonido de la televisión desde el salón y sintió el aroma a carne asada procedente de la cocina. Eduardo estaba en casa. Su jornada laboral solía terminar a las 6, cuando el flujo de pasajeros en el taxi era menor. Se quitó los zapatos y entró en el salón, donde su marido estaba sentado en el sofá con su camisa de cuadros favorita, viendo un partido de fútbol y bebiendo cerveza directamente de la botella. «Hola, cielo». Eduardo se volvió hacia ella y sonrió. A sus 35 años seguía siendo atractivo, aunque su trabajo de taxista empezaba a hacer mella en su figura. La conducción constante y las comidas irregulares le habían hecho ganar unos kilos de más, pero sus ojos seguían brillando con la misma amabilidad que una vez conquistó a Amalia. «¿Cómo van las cosas en el trabajo? Hoy estás muy especial». Amalia se sentó en el borde del sofá y cogió la mano de su marido. Llevaba todo el día ensayando esta escena en su cabeza, pero ahora que había llegado el momento, las palabras se le atascaban en la garganta. «Eduardo, tengo noticias, muy buenas noticias». Apagó el sonido de la televisión y giró todo su cuerpo hacia ella, mirándola fijamente a los ojos. 7 años de matrimonio le habían enseñado a leer sus estados de ánimo, y ahora podía ver que su mujer estaba literalmente radiante por dentro y por fuera. «El señor Méndez me ha llamado esta mañana», empezó Amalia, intentando hablar con calma. «Me ha dicho que mis cifras de ventas de los últimos 6 meses han superado todas las expectativas. Nuestro departamento ha subido un 40% y eso se debe principalmente a mi trabajo con grandes clientes». Eduardo asintió, animándola a continuar. Siempre se había sentido orgulloso del duro trabajo de su mujer y de su capacidad para conectar con los clientes más difíciles de la tienda de electrónica. «Y me ofreció el puesto de jefa de ventas», soltó Amalia, incapaz de contenerse por más tiempo. «Con un sueldo que doblaba el de ahora». Eduardo parpadeó varias veces, como si no comprendiera de inmediato lo que ella había oído. Luego dejó lentamente la botella de cerveza sobre la mesita y agarró las manos de su mujer. «¿Hablas en serio? ¿El doble?». Había auténtico asombro en su voz. «Totalmente en serio. 8.000 reales al mes en lugar de 4, más un porcentaje de las ventas y primas trimestrales». Eduardo saltó del sofá y cogió a Amalia en brazos, dándole vueltas por el salón. Ella se echó a reír, le rodeó el cuello con los brazos y sintió que la tensión del día por fin remitía. «Mi chica lista, mi esposa de oro», exclamó él, besándole las mejillas. «Siempre supe que llegarías lejos. ¿Recuerdas lo que te dije cuando empezaste a trabajar de dependienta, que tenías talento para ello?». Amalia asintió, recordando aquellos tiempos 5 años atrás, cuando acababan de superar la hipoteca y cada real tenía que contar. Por aquel entonces, su sueldo solo había sido de 2.000 y trabajar en una tienda de electrónica le había parecido una solución temporal. «Ahora podremos permitirnos más», continuó Eduardo, sentándola de nuevo en el sofá. «Quizá cambiemos por fin tu coche por algo más fiable, y reformaremos el cuarto de baño como llevas tiempo deseando. E irnos de vacaciones», añadió Amalia. «¿Te acuerdas de cuando soñábamos con ir a Río de Janeiro?». «Claro que me acuerdo». Eduardo volvió a besarla, esta vez tierna y largamente. «Dios, te quiero tanto, y qué orgulloso estoy de ti». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Eduardo frunció el ceño.
No esperaban visitas, y los vecinos no solían molestarles después de las 7 de la tarde. «Iré a abrir», gruñó, claramente descontento por la interrupción del momento romántico. Un minuto después, Dolores, la suegra de Amalia, entró en el salón. Una mujer de unos 58 años, con el pelo canoso recogido en un estricto moño y una permanente expresión de disgusto en el rostro. Iba vestida con su habitual traje negro que llevaba a todas partes, a la iglesia, a la tienda, a visitar a su hijo. Un bolso desgastado colgaba de su hombro y llevaba en la mano una bolsa de plástico con algo de comer. «Buenas noches, Amalia», dijo Dolores secamente, sin apenas saludar con la cabeza a su nuera. «Eduardo, te he traído tus galletas favoritas. Las he horneado esta mañana». «Gracias, mamá». Eduardo cogió el paquete y besó a su madre en la mejilla. «Ven y siéntate. Hoy estamos de celebración. Amalia ha conseguido un ascenso». Dolores se acomodó lentamente en el sillón frente al sofá, se ajustó la falda y miró a su cuñada con fijeza. Hacía tiempo que Amalia estaba acostumbrada a la actitud fría de su suegra hacia ella, pero hoy se sentía optimista y había decidido intentar arreglar la relación. «Sí, imagínate», dijo Amalia, intentando sonar amable. «Me han ascendido a jefa de ventas. Me han duplicado el sueldo». Dolores enarcó las cejas y por un segundo su rostro se iluminó con algo parecido a la aprobación. «Enhorabuena», dijo, pero no había calidez en su voz. «Es un buen sueldo, por supuesto, sobre todo para una mujer». Eduardo no se dio cuenta de la dureza del tono de su madre. Seguía eufórico por la noticia de su mujer. «Ahora Amalia ganará más que yo», dijo con orgullo. «¿Te lo imaginas, mamá? Mi mujer es una empresaria de éxito». Dolores asintió lentamente, pero sus ojos se enfriaron. «Sí, me lo imagino. Hoy en día ocurre cada vez más a menudo». Guardó silencio un momento y luego añadió: «Es cierto que no todos los hombres están preparados para un cambio así». «Cambio». Amalia sintió que la sonrisa se le congelaba en la cara. Había algo desagradable en las palabras de su suegra, aunque exteriormente hablaba con bastante neutralidad. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Eduardo sin entender la insinuación. «Nada en particular, hijo. Es que me he dado cuenta de que cuando una mujer empieza a ganar mucho más que su marido, a veces cambia la relación en la familia. No todos los hombres soportan que una mujer se convierta en la principal fuente de ingresos». Eduardo frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Me alegro por Amalia. Me da igual quién de los dos gane más». «Claro que te importa, hijo. Eso piensas ahora». Dolores sacó su labor de punto del bolso y siguió con su trabajo como si la conversación ya no le interesara. «Pero la vida es complicada. Un hombre debe sentirse hombre, no, ¿cómo decirlo? Una mujer mantenida». Amalia sintió que se le encendía la ira en el pecho. Siempre había sabido que su suegra la desaprobaba, pero hoy la mujer se había superado. «Dolores, no creo que mi éxito menosprecie a Eduardo en modo alguno», dijo, tratando de mantener la calma. «Somos una familia y todos nuestros logros son compartidos». Por supuesto», asintió su suegra, sin levantar la vista de su labor de punto. «Solo comparto mis observaciones. A mi edad uno ve cosas. La familia Silva de la calle de al lado, por ejemplo. La mujer empezó a ganar más y, al cabo de un año, el marido la dejó por otra. Dijo que se sentía un don nadie en casa». Eduardo se levantó y se paseó por la habitación. Amalia veía que las palabras de su madre le habían dolido, aunque él intentaba no demostrarlo. «Mamá, ya basta», dijo al fin. «Amalia y yo no somos Silvas. Nos queremos y me da igual quién gane cuánto dinero». Dolores se encogió de hombros. «Lo que tú digas, hijo. Yo solo te deseo lo mejor. Solo ten cuidado. El dinero cambia a la gente, especialmente a las mujeres. Empiezan a pensar que pueden hacer cualquier cosa». Hubo un silencio incómodo. Amalia sintió que el ambiente festivo finalmente se evaporaba. Eduardo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos,
y ella pudo ver la tensión en sus hombros. «Voy a preparar la cena», dijo finalmente, levantándose del sofá. «No hace falta», la detuvo Eduardo. «Ya he puesto la carne en el horno, pronto estará lista». Amalia asintió y se dirigió al dormitorio, llevándose el teléfono. Necesitaba hablar con alguien que compartiera su alegría sin comentarios retrospectivos ni venenosos. Marcó el número de Marianne, su mejor amiga desde la universidad. Marianne trabajaba como peluquera en un pequeño salón del centro de la ciudad y siempre sabía escuchar y dar buenos consejos. ¡Amalia! La alegre voz de su amiga sonó en el teléfono tras el segundo tono de llamada. «¿Qué tal estás? Pareces emocionada». «Marianne, tengo noticias». Amalia se sentó en el borde de la cama y sintió que se le levantaba de nuevo el ánimo. «Me han ascendido, alta directiva, el doble de sueldo». «¡Dios mío!», exclamó Marianne. «¿De verdad? ¿8,000? Amalia, es increíble, me alegro mucho por ti. Te lo mereces, has trabajado tan duro». «Gracias», sonrió Amalia, sintiendo calor en el pecho. «Sabes, todavía no me lo creo. Méndez ha dicho que mis resultados han superado todas las expectativas. ¿Cómo ha reaccionado Eduardo? Debe de estar encantado». «Sí, está muy contento, pero, joder». Amalia se quedó callada sin saber cómo explicar el desagradable pozo de la conversación con su suegra. ¿Qué había pasado? Marianne captó enseguida el cambio en su tono. ¿Dolores ha vuelto a las andadas? Ha insinuado que a los hombres no les gusta que sus mujeres ganen más que ellos, que podría arruinar un matrimonio. ¡Qué repugnante!, se indignó Marianne. Esa mujer nunca pierde la oportunidad de estropearte el humor. No le hagas caso, Amalia. Solo está celosa de que las cosas te vayan bien. Intento ignorarla, pero a veces sus palabras duelen, sobre todo cuando Eduardo está cerca. ¿Qué dice Eduardo? Me defiende, pero veo que las palabras de su madre le preocupan. Él la quiere pase lo que pase. Escucha, no estropees tu noche por culpa de esa vieja bruja. Esta noche es tu fiesta. Ven a mi salón mañana después del trabajo y te haré un nuevo corte de pelo, en honor a tu ascenso. Amalia se rió. Es una buena idea. Gracias por ser tú, Marianne. Siempre sabes qué decir. Para eso están los amigos. Muy bien, ve a casa de tu marido, celébralo, y olvídate de tu suegra. Su opinión no importa. Después de hablar con Marianne, Amalia se sintió mejor. Se arregló el pelo, se maquilló los labios y volvió al salón. Dolores seguía sentada en el sillón con su labor de punto y Eduardo estaba poniendo la mesa. «La cena está lista», anunció al ver a su mujer. «Mamá, ¿te quedas con nosotros?» «No, gracias, hijo. Tengo que irme a casa. Mañana tengo que madrugar». Dolores guardó cuidadosamente el tejido en su bolso y se levantó del sillón. Besó a su hijo en la mejilla y saludó fríamente a Amalia con la cabeza. «Enhorabuena de nuevo por tu ascenso», dijo en el umbral de la puerta. «Espero que todo te vaya bien». Cuando la puerta se cerró tras ella, Eduardo se acercó a su mujer y la abrazó. «Siento lo de mamá», dijo en voz baja. «A veces dice cosas innecesarias». «No pasa nada», respondió Amalia, acurrucándose contra su pecho. «Lo principal es que me apoyes». «Siempre estaré a tu lado», le prometió, besándola en la coronilla. «Eres mi mujer y estoy más orgulloso de ti que de nada en el mundo». Cenaron, hablaron de planes para el futuro y Amalia trató de olvidar la desagradable conversación. Pero en algún lugar de su mente las palabras de Dolores eran una espina clavada. ¿Podría su éxito ser realmente un problema para el matrimonio? El mes pasó volando sin que se diera cuenta. Amalia se acostumbró rápidamente a su nuevo puesto y a su mayor responsabilidad. Su jornada laboral se alargó. A menudo estaba en la oficina hasta las 8 de la tarde, redactando informes y planificando estrategias de ventas para su departamento. Los clientes apreciaban su profesionalidad y sus colegas la respetaban, aunque algunos de los hombres se mostraron inicialmente reacios a su nombramiento, pero los resultados hablaron por sí solos. Las ventas siguieron creciendo
e incluso los empleados más escépticos se vieron obligados a reconocer su competencia. También hubo cambios en casa. Ella y Eduardo abrieron una cuenta de ahorros conjunta en la que ahorraron parte del aumento de sueldo de ella. Pensaban comprarse un coche nuevo y reformar el cuarto de baño. Amalia incluso se permitió algunas compras que antes parecían lujos: zapatos nuevos de una marca famosa, crema facial cara, un bolso de calidad. Eduardo no se oponía a sus gastos, al contrario, decía que todo se lo había ganado con su trabajo. Pero poco a poco Amalia empezó a notar rarezas en el comportamiento de su marido. Al principio eran pequeñas cosas que podían ignorarse. Eduardo empezó a llegar tarde al trabajo con más frecuencia, explicándolo por el gran número de pedidos o los atascos. Antes siempre llamaba si se retrasaba más de media hora, pero ahora podía llegar a casa 2 o 3 horas más tarde de lo habitual sin avisar. «Lo siento, cariño», le dijo besándole la mejilla. «Hoy ha sido un turno de locos. Llevé a un cliente al aeropuerto y luego otro me pidió que fuera de compras a la otra punta de la ciudad. Ya sabes cómo son las cosas». Amalia asintió y no hizo demasiadas preguntas. Comprendía las peculiaridades del trabajo de taxista. Los clientes podían ser caprichosos y el horario imprevisible. Además, ya tenía bastantes preocupaciones en su nuevo puesto. Lo primero que la alarmó de verdad ocurrió el miércoles de la segunda semana. Eduardo llegó a casa sobre las 10 de la noche, se duchó y se fue a la cama sin decir nada de su día. Amalia se dio cuenta de que desprendía un olor desconocido. No era la colonia barata que solía comprar en el supermercado, sino algo más refinado y caro. Cuando le preguntó, le dijo que uno de los pasajeros se había dejado un frasco de perfume en el coche y que él lo había tirado accidentalmente. «Tuve que conducir todo el camino con ese olor», se quejó Eduardo. Apenas podía ventilar el habitáculo. La explicación sonaba plausible, y Amalia no insistió, pero en los días siguientes se volvió más atenta a los detalles. Efectivamente, Eduardo había empezado a usar una colonia nueva. Ella había visto el frasco desconocido en el cuarto de baño. Cuando ella le preguntó, él respondió que la había comprado en una tienda y había decidido probar algo nuevo. «Tú misma dijiste que mi antigua colonia era demasiado picante», le recordó él. «Así que decidí gastarme algo mejor». Eso también tenía sentido. Amalia se quejaba a veces de su antiguo perfume, pero por alguna razón la nueva colonia no le gustaba. Era demasiado íntima, demasiado seductora para un hombre que trabajaba todo el día en un taxi. Eduardo también empezó a no responder a sus llamadas más a menudo durante el día. Antes siempre cogía el teléfono, aunque estuviera ocupado con un cliente, y le decía que le devolvería la llamada en unos minutos. Ahora, a menudo no contestaba a sus llamadas y cuando ella le preguntaba por la noche, él le explicaba que había estado en zonas con mala cobertura o que el teléfono se había quedado sin batería. «Necesito comprar un cargador nuevo para el coche», decía. «El viejo está gastado». Pero el cargador nunca llegó y los problemas de comunicación continuaron. El viernes de la tercera semana fue el punto de inflexión. Amalia llegó a casa antes de lo habitual. La reunión se había cancelado en el último momento y había decidido preparar una cena especial para su marido. En el pasillo estaba la chaqueta de Eduardo, la que llevaba cuando hacía más fresco. Al sacar las llaves del coche del bolsillo para colocarlas en su lugar habitual, Amalia se topó con un papel doblado. Era un cheque de la Cafetería Romántica, un establecimiento famoso por sus altos precios y su buena cocina. La cantidad la dejó perpleja: 350 reales por una cena para 2. Era la mitad del sueldo mensual de Eduardo. El cheque contenía platos caros: salmón en salsa de trufas, risotto de marisco, una botella de vino de importación. La fecha era ayer, jueves, cuando Eduardo había llegado a casa a las 11:30, alegando un turno difícil. Amalia se quedó en el pasillo, sosteniendo el cheque con manos temblorosas, e intentó encontrar una explicación lógica.
¿Podría ser que Eduardo hubiera dejado a alguien en ese café y hubiera cogido accidentalmente el cheque equivocado? ¿O el cliente le había pedido que pagara la cuenta y luego le había reembolsado? Pero entonces, ¿para qué guardar el recibo? Cuando Eduardo volvió a casa a las 7:30, Amalia ya había preparado la cena y decidió hablar directamente con su marido. Puso el cheque sobre la mesa de la cocina y esperó. «¿Cómo estás, cariño?». Eduardo la besó y empezó a lavarse las manos. «Algo huele bien». «He preparado tu pollo con arroz favorito», respondió Amalia, observando su reacción. «Eduardo, he encontrado esto en tu bolsillo». Le tendió el cheque. Eduardo miró el papelito y Amalia vio que su rostro se tensaba por un segundo, pero casi inmediatamente sonrió y se encogió de hombros. «Ah, eso. ¿Recuerdas que te hablé de Carlos, mi colega? Ayer fue su cumpleaños y algunos taxistas decidieron celebrarlo. Reunieron a unos cuantos y se fueron a un sitio bonito». «¿Romántica?», preguntó Amalia. «Eduardo, es un sitio muy caro, 350 reales». «Sí, no era barato. Éramos 6. Cada uno pagó unos 60 reales. Carlos pagó el resto. Al fin y al cabo era su fiesta. Y me dieron el cheque a mí porque estaba más cerca del camarero». La explicación sonaba razonable, pero algo en los modales de Eduardo confundió a Amalia. Hablaba un poco más rápido de lo habitual y evitaba el contacto visual directo. «¿Por qué no me lo contaste ayer?», preguntó ella. «Sueles compartir todo lo que pasa en el trabajo». «Estaba cansada. Viajé por la ciudad todo el día y luego estaba esa fiesta de empresa. Llegué a casa y solo podía pensar en dormir». Eduardo la abrazó y le besó la frente. «Siento no habértelo dicho enseguida. No pensé que te preocuparías por un cheque». Amalia asintió y guardó el cheque en el cajón de su escritorio. Técnicamente todo encajaba, pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. Nunca había oído hablar de Carlos, aunque Eduardo solía hablarle de todos sus colegas. ¿Y por qué había elegido un lugar tan caro para una fiesta de empresa? Al día siguiente, sábado, Amalia decidió hablar con Mariana. Una amiga trabajaba en un salón de belleza en el centro de la ciudad y siempre tenía tiempo para conversaciones francas entre clientes. «Marian, necesito tu consejo», dijo Amalia mientras se acomodaba en la silla de la manicura. «Tengo sospechas sobre Eduardo». Mariana levantó la vista de la lima de uñas. A sus 30 años, era una mujer atractiva, de pelo castaño corto y ojos marrones vivaces. Había escuchado muchas historias de mujeres a lo largo de los años en el salón y había aprendido a leer entre líneas. «¿Qué sospechas?», preguntó mientras seguía arreglando las uñas de Amalia. Amalia describió los cambios recientes en el comportamiento de su marido, retrasos en el trabajo, una nueva colonia, su reticencia a contestar al teléfono y el descubrimiento de un cheque de una cafetería cara. «Cada detalle por separado tiene una explicación lógica», concluye, «pero juntos forman un cuadro extraño». Marianne escuchó la historia en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Te trataba de forma diferente? En términos de intimidad, quiero decir». Amalia se quedó pensativa un momento. Ahora que su amiga le había hecho esa pregunta, se daba cuenta de que, efectivamente, Eduardo se había vuelto más reservado. Antes la abrazaba mucho, la besaba sin motivo, le hacía cumplidos. En las últimas semanas, esos momentos se habían vuelto raros. Sí, ahora que lo preguntas, se ha vuelto más distante. Dice que está cansado, que está estresado en el trabajo. «Amalia». Marianne apartó la carpeta y la miró a los ojos. «No quiero asustarte, pero estas señales podrían significar muchas cosas. Quizá lo esté pasando muy mal en el trabajo. Puede que le preocupe que ahora ganes más. A algunos hombres les cuesta. O tal vez hay alguien más por ahí. Mira, no estoy diciendo nada, pero te das cuenta. Colonia nueva, restaurantes caros, respuestas evasivas, son señales clásicas». Amalia sintió que el corazón se le apretaba de miedo. Había temido oír esas mismas palabras,
Pero ahora que Marianne había expresado sus sospechas, era más difícil negarlas. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Nada drástico todavía. No te asustes ni montes una escena, solo presta atención. Observa los detalles, pero hazlo con discreción. Si realmente hay algo ahí, tarde o temprano tendrás más pruebas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si sospecho de un inocente? Entonces, con el tiempo, tus sospechas se disiparán por sí solas. Pero si no te equivocas, es mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. Marianne cogió la mano de su amiga y la apretó. Amalia, pase lo que pase, recuerda, eres una mujer fuerte. Tienes un buen trabajo, tus propios ingresos, tu propia casa. No dependes económicamente de él. Eso te da libertad de elección. De camino a casa, Amalia reflexionó sobre las palabras de su amiga. Marianne tenía razón. Su independencia económica había cambiado el equilibrio de poder en la familia. Antes, cuando ganaba la mitad, la idea del divorcio parecía un desastre. Ahora, con unos ingresos estables y perspectivas profesionales, se sentía más segura. En casa se sorprendió al encontrar a Dolores sentada en el salón, tomando té del mejor juego. Eduardo estaba en la cocina, preparando algo para su madre, por lo que parecía. «Buenas tardes, Amalia», dijo su suegra con su frialdad habitual. «¿Cómo te va en el trabajo? Debes de estar cansada en tu nuevo puesto, ¿verdad?» «Estoy bien. Gracias por tu interés», contestó Amalia sentándose en la silla de enfrente. «¿Y cómo estás tú?» «A mi edad no hay nada que hacer, solo enfermedades y preocupaciones. Estoy cuidando de mi hijo para que no desaparezca. Un hombre sin supervisión puede irse en cualquier dirección». Había una ambigüedad en las palabras de Dolores que hizo recelar a Amalia. «Eduardo ya es mayorcito, puede cuidarse solo». «Claro, por supuesto. Es que los hombres a veces necesitamos un desahogo, sobre todo cuando las cosas en casa, ¿cómo decirlo?, cambian». Amalia sintió náuseas en la garganta. ¿Sabía su suegra algo que ella solo podía adivinar? ¿De qué tipo de ambiente estás hablando? Dolores dio un sorbo a su té y dejó la taza con cuidado sobre el platillo. «Bueno, ahora eres una mujer muy ocupada. Carrera, trabajo, dinero. Probablemente su marido recibe menos atención. Es la naturaleza de los hombres. Si no consiguen lo que necesitan en casa, empiezan a buscar fuera». «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Eduardo apareció en la puerta con una bandeja de galletas. «¿De qué lado?» «No, hijo, solo estoy compartiendo mis observaciones sobre la vida. Le digo a Amalia que una mujer de éxito debe recordar que la familia es más importante que la carrera. Un marido necesita atención y cuidados, no solo dinero en la casa». Eduardo dejó la bandeja sobre la mesa y miró torpemente a su mujer. «Mamá, ¿qué tiene que ver el dinero? Amalia es una esposa maravillosa». «Claro que lo es, pero el trabajo es el trabajo, y los deberes de una mujer nunca se han cancelado. Un hombre debe sentirse el cabeza de familia, no un apéndice de una esposa exitosa». Dolores se levantó e hizo la maleta. «Bueno, tengo que irme. Eduardo, ven más a menudo, hijo. Y recuerda, si algo va mal en casa, mamá siempre te entenderá y te apoyará». Cuando mi suegra se marchó, el ambiente en la casa era pesado. Eduardo guardó los platos en silencio y Amalia se sentó en el sillón, digiriendo lo que había oído. Las palabras de Dolores sonaban a advertencia o incluso a aprobación anticipada de la infidelidad de aquel hombre. «Eduardo», llamó a su marido, «¿estamos bien? En cuanto a la relación, quiero decir». Él se volvió del fregadero y la miró sorprendido. «Claro que estamos bien. ¿Por qué? ¿Te preocupa algo?» «A veces pienso que te has distanciado, que algo te preocupa». Eduardo se limpió las manos con una toalla y se acercó a ella. «Cariño, estoy pasando por un momento muy difícil en el trabajo. Hay más competencia, menos clientes. A veces hay que trabajar más para ganar el mismo dinero, pero eso no tiene nada que ver con nuestra relación.
Se inclinó hacia ella y la besó en los labios. El beso fue tierno, pero Amalia percibió una especie de mecanicismo en él, como si Eduardo estuviera realizando un ritual familiar. «Te quiero», dijo. «Y estoy orgulloso de tus progresos, diga lo que diga tu madre». Amalia asintió y lo abrazó, pero la ansiedad de su alma no desapareció. Al contrario, tras la conversación con Marianne y las insinuaciones venenosas de su suegra, se hizo aún más fuerte. Algo estaba cambiando en su familia, y ella no estaba segura de que fuera para mejor. Pasaron otros 15 días durante los cuales Amalia intentó comportarse como de costumbre, pero por dentro estaba tensa como una cuerda floja. Vigilaba cada palabra y cada gesto de Eduardo, analizaba su agenda, revisaba los bolsillos de su ropa en busca de nuevas pistas. Hasta ahora no había aparecido nada sospechoso, pero tampoco estaba segura de que fuera fiel. Eduardo seguía llegando tarde al trabajo, aunque no tan a menudo como antes. Tal vez sintió que ella le prestaba más atención y se volvió más cauto, o tal vez estaba pasando por un periodo difícil en el trabajo, como decía. Amalia se debatía entre el deseo de creer a su marido y sus crecientes sospechas. El miércoles por la mañana, estaba sentada en su despacho revisando los informes de ventas de la semana anterior cuando sonó su teléfono móvil. El nombre de Marianne apareció en la pantalla. «Hola, Marianne», respondió Amalia, mirando los números de la hoja de cálculo. «Amalia, tengo que hablar contigo». La voz de su amiga sonaba preocupada. «Es mejor que no sea por teléfono. ¿Puedes venir a mi salón?» «¿Qué te pasa? Me estás asustando». «Ven, por favor, te espero». Amalia miró el reloj. Faltaban 3 horas para el almuerzo, pero no tenía ninguna cita importante. Le dijo a su secretaria que estaría fuera por asuntos personales y se fue a casa de su amiga. El salón de belleza y estilo estaba situado en la planta baja de un antiguo edificio del centro de la ciudad. Era una sala pequeña y acogedora con 3 sillas para cortes de pelo, 2 lavabos y una mesa de manicura. Marianne llevaba 5 años trabajando allí y se había hecho con una clientela fija. Cuando Amalia entró, no había nadie más que Marianne. Estaba sentada en su escritorio revisando sus herramientas, claramente nerviosa. «Por fin has llegado», dijo Marianne, poniéndose de pie para recibirla. «Siéntate, tenemos que hablar seriamente». Amalia se acomodó en la silla del cliente y Marianne se sentó frente a ella. «Anoche estuve en el centro con una amiga. Cenamos en ese restaurante nuevo de la calle Augusto. ¿Recuerdas que te lo dije?» Marianne hablaba deprisa, como si tuviera prisa por hablar. «Sobre las 9 salimos y vi... Amalia, vi a Eduardo». A Amalia le dio un vuelco el corazón, pero se obligó a hablar con calma. «¿Y qué? A lo mejor estaba dejando a un cliente en aquel barrio. No estaba solo. Le acompañaba una mujer. Joven, de unos 25 años, rubia, muy guapa. Estaban parados afuera de un auto rojo. Quizá era el pasajero. Amalia». Marianne tomó sus manos. Se besaron, largo y apasionado. No era la despedida de un cliente. Amalia sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Sabía que ese momento llegaría algún día, pero aún no estaba preparada. «¿Estás segura de que era él?» «Estoy completamente segura. Conozco a Eduardo desde hace 7 años, desde que os casasteis. Definitivamente era él. La misma chaqueta que lleva al trabajo, los mismos gestos. Y el coche era suyo. Recuerdo la matrícula». Amalia cerró los ojos y trató de serenarse. El pánico no la ayudaría. Necesitaba pensar con sobriedad y actuar razonablemente. «Descríbeme con detalle a esta mujer. Alta, delgada, pelo hasta los hombros, rubia. Iba bien vestida. Abrigo caro, botas de tacón. No parecía de nuestro barrio, más bien del centro o de los barrios ricos». «¿Te vieron?» «No, yo estaba lejos, cerca de la entrada del restaurante, pero las vi claramente bajo la luz de la calle». Amalia se levantó y recorrió el salón. Sus pensamientos corrían como animales cazados. Sus sospechas estaban justificadas,
Efectivamente, Eduardo la había engañado, y desde hacía bastante tiempo, a juzgar por la forma en que él y la mujer se habían comportado tan libremente. ¿Qué hago ahora?, se preguntó, deteniéndose ante la ventana. No hagas ninguna tontería, dijo Marianne con firmeza. No corras a casa y montes una escena. No le llames ahora mismo con acusaciones. Primero tenemos que pensar las cosas. ¿Qué hay que pensar? El marido es infiel, y punto. No se trata solo de engañar. Piensa en las cosas prácticas. Comparten una casa, facturas, bienes. Si quieres divorciarte, tienes que proteger tus intereses de antemano. Marianne se levantó y se acercó a Amalia. Escúchame con atención. Tienes que ir a un abogado y averiguar cuáles son tus derechos, cuál es la mejor manera de formalizar el divorcio para que no te quedes sin nada, y entonces podrás reclamar a tu marido. Pero no conozco a ningún abogado. Yo sí. ¿Recuerdas que te hablé de Alberto Ferreira? Me ha cortado el pelo varias veces. Es un buen hombre y un gran especialista en derecho de familia. Se ocupa de divorcios, división de bienes. Podría llamarle y concertar una cita. Amalia asintió. Marianne tenía razón. Había que dejar a un lado las emociones y actuar con cálculo. De acuerdo, concierta una cita, lo antes posible. Le llamaré enseguida. Marianne sacó su teléfono y marcó el número. Amalia solo oyó una parte de la conversación, pero se dio cuenta de que el abogado había accedido a verla esta tarde. Podrá reunirse contigo a las 4, le informó Marianne guardando el teléfono. El despacho está en la calle Liberdade, no muy lejos de aquí. Llévese todos sus documentos, certificado de matrimonio, escrituras de la casa, certificados de ingresos. ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico por qué necesito un abogado? Dígale la verdad, que sospechas que tu marido te engaña y quieres conocer tus derechos en caso de divorcio. Alberto no es un abogado de primer día, lo entenderá. El resto del día pasó como un borrón. Amalia volvió al trabajo, pero no podía concentrarse en nada. Los compañeros le preguntaban si todo iba bien, pero ella decía que solo estaba cansada. A las 3, reunió los documentos necesarios y se dirigió al despacho del abogado. Alberto Ferreira resultó ser un hombre de unos 45 años, bajo de estatura y con sobrepeso, con ojos amables detrás de unas gafas de montura fina. Su despacho estaba modestamente amueblado, pero daba la impresión de fiabilidad y orden. «Hola, señora Córdoba», dijo estrechándole la mano. «Mariana me ha hablado de su situación en términos generales. Tome asiento, hablemos más en detalle». Amalia se sentó en la silla frente a su escritorio y trató de exponerle la situación con la mayor objetividad posible. Le habló del extraño comportamiento de su marido, del cheque que había encontrado, de lo que había visto Mariana. Alberto escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Ya veo», dijo cuando ella hubo terminado. «Ahora vamos a ver el aspecto jurídico. Enséñame las escrituras de la casa». Amalia le entregó los papeles. El abogado los estudió detenidamente. «La casa está registrada a nombre de los dos a partes iguales», afirmó. «Pero dime, ¿con el dinero de quién se compró?» «Principalmente mío. En aquella época yo ganaba 3.000 reales y Eduardo 2,5. Además tenía ahorros de mi anterior trabajo. Eduardo puso cerca del 30% del total en la compra. ¿Tiene documentación al respecto? Extractos bancarios, declaraciones de la renta en el momento de la compra». «Sí, lo tenemos todo. Siempre llevo un registro de mis finanzas». «Eso está muy bien. De esa manera, en un divorcio, usted puede reclamar una mayor parte de la casa para que coincida con su contribución. Lo mejor sería hacerse cargo de toda la casa antes del divorcio». «¿Es eso posible?» «Por supuesto. Como la mayor parte del dinero era tuyo, y ahora tus ingresos son muy superiores a los de tu marido, es posible formalizarlo como una compra de su parte. Técnicamente, podemos presentar algún tipo de excusa para el marido». Alberto se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo.
pero eso requeriría su consentimiento. ¿Puedes convencerle de que firme los documentos sin levantar sospechas? Amalia se lo pensó un momento. Eduardo nunca se había interesado especialmente por los tecnicismos legales y solía confiar en ella para los asuntos financieros. Creo que sí. Está acostumbrado a que yo me encargue de todo el papeleo. Le diré que es bueno para los impuestos o el historial crediticio. Yo lo haré. Prepararé el papeleo necesario. También le aconsejaría que abriera una cuenta bancaria personal y transfiriera gradualmente dinero de sus cuentas conjuntas a ella. En caso de divorcio, protegerá sus ahorros. ¿Y las pruebas de adulterio? ¿Las necesita el tribunal? En Brasil, el divorcio puede concluirse sin alegar motivos, por lo que técnicamente no se necesitan pruebas de infidelidad, pero puede ser útil para el reparto de bienes, sobre todo si el marido reclama una pensión alimenticia. El abogado abre un cuaderno y escribe unas líneas. Mi consejo es que reúnan todas las pruebas posibles: fotografías, declaraciones de testigos, recibos de restaurantes que no visitó contigo. Todo puede ser útil. ¿Cuánto tiempo se tardará en rehipotecar la casa? Con todos los documentos y el consentimiento del marido, unos 15 días. Mañana mismo podré preparar un contrato para la venta de la parte. Amalia asintió y sacó la cartera. ¿Cuánto cuesta la consulta? 200 reales. Si decide que lleve su caso adelante, discutiremos los términos de la cooperación. Tras pagar al abogado, Amalia salió con la sensación de haber dado el primer paso en la dirección correcta. Ahora tenía un plan de acción, y eso le daba confianza. De camino a casa, pasó por el banco y abrió una cuenta personal. Era demasiado pronto para transferir dinero, podría alertar a Eduardo, pero la cuenta estaba lista para ser utilizada. Cuando llegó a casa, se sorprendió al ver que Eduardo había llegado antes de lo habitual y estaba preparando la cena. Había velas en la mesa y el horno desprendía un aroma a pescado asado. «Hola, cariño», le besó la mejilla. «He pensado en regalarte una velada romántica. Últimamente trabajas mucho, necesitas relajarte». Amalia miró a su marido y se sintió extrañamente distante. Estaba delante de ella, sonriente, cuidándola, y hacía unas horas se había enterado de que la engañaba con otra mujer. ¿Cómo podía vivir con esa doble personalidad? «Gracias», dijo, intentando hablar con naturalidad. Efectivamente, quería las comodidades de su casa. Durante la cena, Eduardo se mostró especialmente atento y cariñoso. Le contó anécdotas divertidas sobre los pasajeros, le preguntó por su trabajo, hizo planes para el fin de semana. Amalia contestaba y sonreía, pero en su fuero interno analizaba cada palabra y cada gesto. Intentaba compensar así su culpa, ¿o era solo una coincidencia? «Por cierto», dijo Eduardo sirviéndole vino, «mañana tengo un turno largo. Puede que vuelva tarde. Hay un encargo de larga distancia a una ciudad vecina. Pagan bien, pero es un viaje largo». Amalia asintió, pensando que podía tratarse de otro engaño. Mañana se aseguraría de comprobar si realmente estaba trabajando o se veía con su amante. «Por supuesto, lo entiendo. El dinero no se puede malgastar». Después de cenar vieron la tele, Eduardo abrazándola, acariciándole el pelo. Ella le dejaba hacer, pero se sentía como una actriz interpretando el papel de esposa cariñosa. Por dentro bullía de rabia y dolor, pero por fuera mantenía la calma. Por la noche, cuando Eduardo se durmió, Amalia se tumbó a su lado y pensó en el día siguiente. Tenía que conseguir los papeles de Alberto para reeditar la casa y encontrar la manera de convencer a su marido para que los firmara. También debía pensar en cómo reunir pruebas de su engaño sin llamar la atención. Extrañamente, no sintió el dolor que esperaba, más bien rabia y frustración. Quizás porque hacía tiempo que sospechaba lo que estaba pasando, o porque ahora tenía un plan de acción y le daba poder. Amalia se puso de lado y miró a su marido dormido. Muy pronto su matrimonio de 7 años llegaría a su fin y ella comenzaría una nueva vida,
una vida sin mentiras ni traiciones. La idea no la asustaba, al contrario, se sentía decidida y preparada para el cambio. Había pasado una semana desde la visita al abogado. Alberto Ferreira había preparado todos los documentos necesarios para reeditar la casa, y Amalia ya había recibido el consentimiento de Eduardo para firmar. Como había previsto, su marido no se molestó en entrar en detalles cuando ella le explicó que la reemisión les ayudaría a conseguir condiciones de préstamo más favorables en el futuro. Firmó confiadamente donde ella le pedía, sin siquiera leer detenidamente los documentos. «Conoces estos papeles mejor que yo», dijo entonces, dándole un beso en la frente. «Si crees que es lo mejor, es lo mejor». La casa era ahora toda suya, y eso daba a Amalia una sensación de seguridad, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que el tiempo de jugar a la familia feliz estaba llegando a su fin. Necesitaba pruebas irrefutables de la infidelidad de Eduardo para salir de dudas e iniciar los trámites del divorcio. Durante esos días vigiló atentamente a su marido, tratando de no delatar sus sospechas. Eduardo se comportaba como de costumbre, incluso un poco más cariñoso que últimamente. Quizá la culpa le hacía compensar su engaño prestando más atención a su mujer, o quizá simplemente no sospechaba que su secreto había salido a la luz. El jueves, Amalia salió del trabajo a las 7:30 de la tarde. Había sido un día especialmente ajetreado. Una comisión de la central había acudido a su tienda para comprobar los resultados de su trabajo, y ella tuvo que informar sobre los resultados de ventas de su departamento durante varias horas. Afortunadamente, todo había ido bien y la comisión estaba contenta con los resultados, pero Amalia se sentía cansada y le dolía la cabeza por la tensión constante. Subió a su honda y se sentó un rato, apoyándose en el asiento y cerrando los ojos. Necesitaba ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. No quería volver a casa, a la rutina habitual de preparar la cena y hablar con su marido, que ahora le parecía falsa. No tenía nada que contarle a Marianne. Su amiga ya la había ayudado bastante, y ella no quería quejarse todo el tiempo de los problemas familiares. Amalia decidió dar un paseo por el centro de la ciudad para relajarse y poner en orden sus pensamientos. Aparcó el coche cerca del centro comercial de la calle Paulista y caminó hacia el casco histórico. El aire del atardecer era fresco y las farolas encendidas creaban un ambiente acogedor. Los escaparates brillaban con una luz cálida, atrayendo a los transeúntes con carteles de colores brillantes y hermosas mercancías. Amalia caminó despacio por la acera, mirando los escaparates y observando a la gente. Algunos volvían deprisa a casa después del trabajo, otros se reunían con amigos, parejas de enamorados paseaban cogidos del brazo. La vida ordinaria de la ciudad de la que había formado parte hacía solo una semana, pero de la que ahora se sentía como una observadora ajena. Giró por la calle Ribeiro y se dirigió a la plaza, donde había varios cafés y restaurantes. Quizá debería comprarse un café y sentarse en un lugar tranquilo a pensar en sus planes de futuro. El trabajo la distraía de sus problemas familiares, pero en cuanto se quedaba a solas consigo misma, sus pensamientos volvían a Eduardo y a su infidelidad. Al pasar por delante del restaurante Bella Vista, uno de los establecimientos más caros del barrio, Amalia echó un vistazo a través de los grandes ventanales panorámicos. El restaurante era famoso por su exquisita cocina y su ambiente romántico. La gente acudía allí para celebrar ocasiones especiales o concertar citas. No había demasiada gente dentro, lo que le permitía ver bien el interior y a los comensales. Lo que vio la hizo detenerse en seco. Había dos personas sentadas en una mesa junto a la ventana, un hombre y una mujer. El hombre estaba de espaldas a ella, pero aún sin verle la cara, Amalia reconoció enseguida la silueta familiar, los gestos, la forma de ser. Era Eduardo, con la misma camisa de cuadros que se había puesto aquella mañana para ir a trabajar.
Frente a él estaba sentada una joven rubia con un elegante vestido negro, exactamente como Marianne la había descrito. Amalia se retiró a las sombras entre dos coches aparcados, desde donde podía observar pasando desapercibida. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se oyera a lo largo de toda la calle. Ahí estaba, la prueba irrefutable, no las palabras de Mariana, no sus sospechas, sino la realidad que había visto con sus propios ojos. Eduardo y su acompañante parecían una pareja de enamorados. Estaban sentados muy juntos. Ella tenía la mano en el hombro de él. Él le decía algo y ella reía echando la cabeza hacia atrás. Había copas de champán en la mesa y platos de comida que, obviamente, habían costado mucho dinero. Amalia vio langosta, algo que parecía filet mignon, una botella de vino caro en una cubitera. La mujer era realmente hermosa. Incluso a través del cristal y a cierta distancia, Amalia pudo apreciar su atractivo. Rasgos faciales correctos, pelo largo y rubio, figura esbelta. Vestía con gusto y era evidente que no había escatimado en ropa. Tenía entre 25 y 27 años, mucho menos que la propia Amalia. Eduardo parecía feliz. Sonreía, gesticulaba, decía algo. Estaba claro que disfrutaba de la compañía de su compañera. Amalia no recordaba la última vez que lo había visto tan relajado y contento en casa. Con ella había sido educado, atento, pero en cierto modo mecánico. Pero aquí vio una emoción real, una alegría genuina. El camarero les trajo otro plato y Eduardo mostró algo del menú, discutiendo el pedido con la chica. Era evidente que no tenían prisa y que iban a pasar toda la velada en el restaurante. Amalia imaginó cuánto podría costar una cena así y sintió náuseas. 300, 400, quizá 500 reales, el equivalente al sueldo semanal de Eduardo. En ese momento sonó el teléfono en su bolsillo. Amalia lo sacó y vio una notificación de la aplicación bancaria. Un cargo de 420 reales de la tarjeta en el restaurante Bella Vista. La hora de la transacción era de hacía 20 minutos. Amalia sintió que la sangre se le subía a la cara de rabia, así que no solo la engañaba, sino que también le robaba el dinero para impresionar a su amante. Usaba la tarjeta a la que tenía acceso por ser su marido para pagar sus aventuras amorosas. Rápidamente abrió el historial de transacciones de la tarjeta y vio algo que acabó de convencerla del alcance del engaño. En el último mes había habido varios cargos en restaurantes y cafés caros por cantidades que Eduardo nunca podría permitirse con su sueldo. 200 reales aquí, 300 allá, 150 en otro sitio. En total, unos 1.500 reales, casi la mitad de sus ingresos mensuales. Todos aquellos retrasos laborales, la indisponibilidad telefónica, la colonia nueva y el buen humor cobraban ahora sentido. Eduardo llevaba una doble vida y financiaba sus infidelidades a costa de su mujer. No solo traicionaba su confianza, sino que también le robaba, utilizando cínicamente su dinero para cortejar a otra mujer. Amalia se detuvo en las sombras entre los coches, con el teléfono en la mano, y sintió que le subía la rabia, mezclada con el asco. Quería irrumpir en el restaurante, montar un escándalo, descargar todo el dolor y la rabia acumulados contra su marido, pero su mente le dijo que hiciera otra cosa. Sacó el móvil e hizo unas cuantas fotos a través de la ventana del restaurante. La calidad no era perfecta debido a la distancia y al cristal, pero las caras de Eduardo y su acompañante se veían claramente. Luego tomó una foto de la pantalla con el aviso de débito en el que aparecía la hora, el lugar y el importe de la transacción. Estas pruebas eran más que suficientes para el divorcio. Ningún tribunal se pondría del lado de un marido infiel que además robaba dinero a su mujer. Amalia volvió a mirar a la feliz pareja del restaurante. Eduardo acababa de levantar su copa para chocar con la de la chica. Se miraron a los ojos, y había tanta intimidad en aquella mirada que a Amalia se le apretó el corazón, no por celos,
sino por darse cuenta de cuánto tiempo había vivido engañada. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente del restaurante. No tenía sentido seguir observando. Ya había visto todo lo que había que ver. Ahora era importante no delatarse, no mostrar a Eduardo que su secreto había salido a la luz, que siguiera creyendo que había conseguido engañar a su ingenua esposa. De camino al coche, Amalia pensó en lo que pasaría a continuación. Mañana debería bloquear la tarjeta a la que él tenía acceso y transferir todo el dinero a una cuenta personal, ponerse en contacto con Alberto e iniciar los trámites oficiales de divorcio, pensar qué decirle a Eduardo cuando llegara a casa y le mintiera en la cara sobre su duro día de trabajo. Extrañamente, casi no sintió dolor. Rabia, decepción, disgusto, sí, pero no el dolor agudo que temía. Quizá porque en su fuero interno llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento, o porque Eduardo era un desconocido para ella desde hacía meses y el descubrimiento de hoy no hacía más que confirmar lo que intuía. Al subir al coche, Amalia puso el contacto, pero no condujo de inmediato. Necesitaba calmarse, poner en orden sus pensamientos y decidir cómo seguir comportándose. Lo principal era no mostrar a Eduardo que algo había cambiado. Dejarle disfrutar de su aventura unos días más hasta que ella estuviera lista para romper. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Mariana. Los vi con mis propios ojos, cenando en Bella Vista por mi cuenta. Te lo contaré todo mañana. Gracias por avisarme. La respuesta llegó casi al instante. Aguanta, amigo. Lo vas a conseguir. Mañana decidiremos juntos qué hacer. Aquel ánimo era exactamente lo que Amalia necesitaba ahora mismo. Era bueno que tuviera una verdadera amiga que no la abandonaría en sus momentos de necesidad. A diferencia de su marido, que había traicionado un matrimonio de 7 años por una aventura con una joven belleza, Amalia respiró hondo, exhaló y volvió a casa. Le esperaba una noche de hipocresía. Tenía que fingir ser una esposa desprevenida cuando Eduardo volviera para contarle otra historia de trabajo duro. Pero no duraría mucho. Pronto recibiría su merecido por sus mentiras y su traición. Ella ya sabía exactamente cómo acabaría esta historia, y el final no sería el que su infiel marido esperaba. Amalia conducía de vuelta a casa por calles que le resultaban familiares, pero se sentía una persona completamente distinta a la que era una hora antes. Era como si durante ese tiempo se hubiera quitado alguna película que le impedía ver la realidad. Ahora todo estaba claro. No había dudas ni excusas para Eduardo. La había estado engañando, robando su dinero y mintiéndole a la cara durante meses y meses. Y esta noche sería su fin. Se detuvo en un semáforo en rojo, sacó el teléfono y marcó el número que le había dado Alberto Ferreira. El abogado le había dicho que, en caso de necesitar algún servicio urgente, podía recomendarle artesanos de confianza. «Hola, soy Jorge», respondió una voz de hombre con un ligero acento. «Buenas tardes. Me ha recomendado el abogado Alberto Ferreira. Necesito cambiar las cerraduras de mi casa urgentemente. Hoy, si es posible. Esta noche». El cerrajero se sorprendió. «Es muy tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Ha perdido las llaves?» «Algo así. Es una situación familiar. Necesito restringir el acceso a la casa del ex marido». Se podía oír la comprensión en la voz de Georgie. Aparentemente, no era la primera vez que lo llamaban. «Ya veo. ¿Cuál es la dirección? Puedo estar allí en una hora como muy pronto. Ahora estoy terminando con otro cliente». «Está bien». Amalia me dio la dirección y acordamos un precio. «Nos vemos en una hora». Al colgar el teléfono, sintió una oleada de determinación. El plan por fin había madurado y ahora solo tenía que ejecutarlo. Tenía aproximadamente una hora para preparar la llegada del cerrajero y el regreso de Eduardo. A juzgar por el gusto con que él y su novia comían manjares caros, la cena en el restaurante duraría mucho tiempo. Cuando Amalia aparcó frente a la casa, se dio cuenta de que aún quedaban charcos en la calle tras la lluvia de la tarde.
El asfalto brillaba con el agua, y había un charco especialmente grande cerca de la casa, donde siempre se acumulaba agua debido a los desniveles del pavimento. Normalmente le molestaba tener que sortear con cuidado el agua embarrada, pero hoy el charco parecía ser algo bueno. Al entrar en la casa, Amalia se detuvo un momento en el pasillo, mirando las fotos familiares de la pared. Aquí estaban ella y Eduardo el día de su boda, jóvenes, felices, llenos de planes para el futuro. Aquí había una foto de sus primeras vacaciones juntos en Río de Janeiro. Esta es una foto de una fiesta de inauguración de esta casa, 7 años de vida juntos, que terminan hoy. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Amalia subió al dormitorio y abrió el armario de la ropa de Eduardo. Su ropa ocupaba aproximadamente 1/3 del total del armario. Unas cuantas camisas, 2 chaquetas, vaqueros, ropa deportiva, ropa interior. Empezó a sacar metódicamente todo de las perchas y a amontonarlo sobre la cama. Luego fue al cuarto de baño y recogió sus artículos de tocador: cepillo de dientes, colonia nueva, maquinilla de afeitar, desodorante. De la mesilla de noche cogí su reloj de pulsera, su cartera con cambio, el cargador de su teléfono. Del salón, unos cuantos discos de música que le encantaban, una vieja chaqueta de cuero colgada del respaldo de una silla. Amalia recorrió la casa y recogió las cosas de su marido, sintiéndose extrañamente tranquila. Ni histeria ni lágrimas, solo fría determinación. Tal vez porque en su fuero interno llevaba semanas preparándose para aquel momento, o porque lo que había visto hoy en el restaurante le había matado todo menos el desprecio por Eduardo. Cuando todas las cosas estuvieron empaquetadas, había 2 grandes pilas: ropa y otros objetos. Amalia encontró unas bolsas de basura grandes en el armario y empezó a meter en ellas las cosas de su marido. Eran 4 bolsas pesadas que apenas podía llevar hasta la puerta principal. Cuando miró fuera, se aseguró de que no había vecinos y empezó a sacar las bolsas. Tiró la primera al charco más grande que había fuera de la casa. La bolsa se empapó inmediatamente desde el fondo y el agua empezó a filtrarse en el contenido. Tiró la segunda bolsa un poco más lejos, donde había un charco fangoso de arena y hojas caídas. Colocó la tercera y la cuarta una al lado de la otra, de modo que también estaban en el agua. Entonces Amalia recordó que las bolsas estaban llenas y que el agua podría no llegar a la ropa. Abrió las bolsas por arriba para que el agua de lluvia pudiera entrar. Incluso sacó algunas camisas y vaqueros y los esparció por los charcos para que el agua sucia los empapara bien. El espectáculo era simbólico. Las pertenencias del hombre que había llamado hogar a esta casa durante 7 años estaban ahora tiradas en el barro como basura. Así era como Amalia veía ahora su matrimonio, como algo que había que tirar y olvidar. Volvió a la casa y esperó al cerrajero. Se preparó un té y se sentó en una silla junto a la ventana, desde donde podía ver los charcos de las cosas de Eduardo. Algunas de las ropas ya estaban oscurecidas por el agua, otras estaban cubiertas de motas sucias. Para cuando su marido volviera a casa, su ropa sería un desaliñado montón de harapos empapados. Exactamente 1 hora después, un coche destartalado se detuvo y un hombre de unos 50 años se apeó con una caja de herramientas. Jorge era un hombre bajo, moreno, de ojos amables y manos callosas de obrero. «¿Es usted Amalia?», dijo al acercarse a la casa. «Vaya, ¿qué tienes aquí?». Miró con sorpresa las cosas esparcidas por los charcos. «Son las cosas de mi ex marido», respondió Amalia con calma. «Por eso tienes que cambiar las cerraduras». Jorge asintió comprensivo y no hizo más preguntas. A lo largo de los años probablemente había visto suficientes dramas familiares. «¿Cuántas cerraduras vamos a cambiar?», preguntó examinando la puerta principal. «La cerradura delantera, seguro, y es mejor poner otra cerradura más fiable». «De acuerdo, tardaremos unos 40 o 50 minutos. Tengo unas cuantas cerraduras conmigo, puedes elegir la que quieras». El cerrajero se puso a trabajar y Amalia volvió a entrar.
Tenía que preparar la conversación con Eduardo. ¿Qué debía decirle exactamente cuando volviera? ¿Cómo debía comportarse? ¿Gritar y montar una escena o mantener una fría dignidad? Se decidió por la segunda opción. Eduardo no se merecía sus lágrimas ni sus emociones. Tendría lo que se merecía, un frío desprecio y que le echaran por la puerta, sin dramas, sin intentos de explicar o perdonar. Sus actos lo decían todo. Amalia sacó el teléfono y envió un mensaje a Marianne. Lo que habíamos hablado, cambiando las cerraduras, tirando sus cosas fuera, volverá pronto. Cruza los dedos por mí. La respuesta no se hizo esperar. Lo estás haciendo muy bien. Lo principal es ser firme. Intentará compadecerte o culparte. No cedas. Mañana vendrás a verme y hablaremos de todo. El apoyo de su amiga dio confianza a Amalia. Mientras tanto, Jorge terminaba la instalación de la nueva cerradura. Había instalado una moderna cerradura de cilindro con buena protección antirrobo y una cerradura adicional en el travesaño para mayor seguridad. Hecho, anunció, limpiándose las manos con un trapo. Aquí están sus llaves, 4 juegos para cada cerradura. He quitado las cerraduras viejas, si las quieres, me las llevo. Lléveselas, ya no las necesito, contestó Amalia pagando al amo. Que tengas suerte, dijo Georgie recogiendo sus herramientas, y no te preocupes demasiado. La vida es imprevisible, pero siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Cuando el cerrajero se marchó, Amalia se quedó sola. Ahora su casa era realmente su casa. Ningún extraño podía entrar en ella. Eduardo ya no era el propietario, sino un antiguo inquilino sin derecho de entrada. Recorrió las habitaciones, eliminando los últimos rastros de la presencia de su marido. Metió las fotos familiares en una caja. Ya decidiría qué hacer con ellas más tarde. Dejó vacías las estanterías del armario. Los regalos de Eduardo también se recogieron por separado. La mayoría no eran especialmente valiosos ni memorables. A las 10:30, Amalia oyó el ruido de un coche familiar. Se asomó a la ventana y vio el taxi amarillo de Eduardo deteniéndose lentamente frente a la casa. A juzgar por el movimiento irregular del coche, su conductor estaba bastante borracho. Eduardo salió del coche, tambaleándose, y se dirigió a la puerta principal. Parecía contento y relajado. Al parecer, la velada con su amante había ido bien. Tenía una sonrisa de felicidad en la cara y el andar especial de un hombre que ha cenado y bebido bien. Cuando llegó a la puerta, sacó las llaves del bolsillo e intentó abrir la cerradura. La llave no encajaba. Eduardo dio vueltas a la llave sorprendido, probó con otra, luego con una tercera. Nada funcionó. «Maldita sea, qué demonios», murmuró, balanceándose sobre sus pies. Empezó a golpear la puerta con el puño. «Amalía, Amalía, abre. Algo le pasa a la cerradura, las llaves no encajan». Amalia se acercó tranquilamente a la ventana del primer piso y la abrió. Eduardo estaba abajo con la cabeza levantada y la miraba desconcertado. «He cambiado las cerraduras», dijo ella con voz firme. «Ahora tus llaves no entran». «¿Qué?». Eduardo no entendía claramente lo que ella quería decir. «¿Por qué has cambiado las cerraduras? ¿Qué demonios está pasando?». «Lo que pasa es que he descubierto la verdad, sobre ti y tu rubia en Bella Vista, sobre cómo has estado gastando mi dinero en tus cenas románticas». La cara de Eduardo cambió al instante. La felicidad de la borrachera se le cayó como una máscara, dando paso a la confusión y el miedo. «Amalia, ¿de qué estás hablando? ¿Qué rubia? Hoy he estado trabajando». «No me mientas más», le interrumpió Amalia. «Yo misma te vi en el restaurante, te vi besando a esa chica pidiendo comidas caras con mi dinero, tengo fotos y avisos bancarios, así que no te hagas la inocente». Eduardo guardó silencio unos segundos digiriendo lo que había oído. Luego intentó pasar a la ofensiva. «Vale, digamos que salía con alguien, pero eso no es motivo para cambiar las cerraduras y montar una escena teatral. Podemos hablar de esto como adultos». «¿Hablar?», Amalia sonrió. «¿Qué hay que discutir? Que llevas meses mintiéndome a la cara.
que me has estado robando dinero para divertirte, que me has engañado con una joven tonta. Ella no es tonta, soltó Eduardo, y enseguida se dio cuenta de que había dicho demasiado. ¿No lo niegas? Muy bien. Entonces puedes irte con tu chica lista y vivir con ella, y vete de mi casa. Eduardo se estaba enfadando visiblemente. El alcohol y el inesperado giro de los acontecimientos le habían vuelto agresivo. No es solo tu casa. Yo también vivo aquí, también he invertido en ella. No puedes echarme a la calle. Sí puedo, replicó Amalia con calma. La casa está solo a mi nombre. Tu parte ya está comprada, los papeles están en regla. ¿Qué? Eduardo se puso pálido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace una semana. ¿Recuerdas que firmaste unos papeles sin leerlos? Firmaste un acuerdo para vender tu parte. Tú, me engañaste, me hiciste firmarlo sin decirme lo que era. Hice lo mismo que tú, mentí. La diferencia es que yo protegía mis intereses y tú los traicionabas. Eduardo empezó a caminar delante de la casa, agitando los brazos. El alcohol y la rabia hacían que sus movimientos fueran bruscos y torpes. «Todo esto es por tu carrera», gritó. «Has empezado a ganar más dinero y te crees el jefe. ¿Crees que el dinero te da derecho a humillar a tu marido?» «Es lo que haces lo que te da derecho», replicó Amalia. «Y el dinero me da derecho a prescindir de ti. Te has vuelto insoportable», siguió gritando Eduardo. «Siempre en el trabajo, siempre ocupada en tus propios asuntos, en casa como una extraña. ¿Qué debía hacer un hombre? Esperar a que le prestaras atención. Un hombre debería haber hablado con su mujer si no estaba satisfecho, no escaparse con amantes y gastarse el dinero de la familia en cenas románticas. Eduardo vaciló, dándose cuenta claramente de que Amalia tenía razón, pero el orgullo y el alcohol le impedían admitirlo. «Valentina me entiende mejor que tú», gritó. «Ella me valora como hombre, no como un añadido a tu cuenta bancaria». «¿Valentina?», intervino Amalia. «Así que se llama Valentina. Lo recordaré por si aparece exigiendo una pensión alimenticia. ¿De qué demonios estás hablando? Porque si tu Valentina se queda embarazada, no es mi problema. Pedí el divorcio, Eduardo. Mi abogado presentará los papeles en el juzgado mañana». Eduardo se paró en seco. «¿Divorcio? No puedes... Podemos hablarlo. Podemos llegar a un acuerdo». «¿Qué compromiso? ¿Me engañarás solo los jueves? ¿O solo gastarás la mitad de mi salario en una amante?» Amalia sintió que se enfadaba de verdad. Hasta ahora había mantenido una fría calma, pero las palabras de Eduardo acerca de que se estaba volviendo insoportable le tocaron la fibra sensible. «¿Sabes qué, Eduardo? Tienes razón en una cosa. He cambiado de verdad. Tengo más confianza, más éxito, soy más independiente. Y por eso puedo permitirme no tolerar la traición y la mentira. En el pasado me habría tragado tu traición y habría seguido viviendo contigo por miedo a quedarme sola. Pero ahora no tengo miedo, porque puedo mantenerme y no necesito un marido que no me respete». «Él me respeta», Eduardo trató de objetar. «Siempre te he respetado». «El respeto no va con engañar y robar. Hablando de robar, mañana bloquearé todas las tarjetas a las que tengas acceso. No gastarás ni un céntimo más de mi dinero en tus diversiones». Eduardo se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Amalia estaba tranquila, segura de sí misma y lo había calculado todo de antemano. Él estaba borracho, confuso y se sentía acorralado. «De acuerdo», gritó. «Muy bien. Ya que eres tan independiente y tienes tanto éxito, vives solo. No necesito una esposa que solo piense en el dinero y la carrera. Encontraré una mujer que me aprecie por lo que soy». «Ya lo has hecho», se burló Amalia. «No es seguro que quiera vivir con un taxista sin casa propia ni ingresos estables». Esto acabó por cabrear a Eduardo. Empezó a gritar maldiciones ininteligibles, llamando a Amalia egoísta, arribista y más palabras desagradables. Amalia escuchaba las blasfemias con asco y asombro. ¿De verdad llevaba 7 años viviendo con ese hombre? «¿Habéis terminado?», preguntó cuando Eduardo se hubo agotado un poco. «Pues coge tus cosas y lárgate.
Están allí, en los charcos, justo el lugar adecuado para ellas. Eduardo se fijó por primera vez en las bolsas mojadas y la ropa esparcida fuera de la casa. Se acercó y vio sus camisas, vaqueros y chaquetas tirados en los charcos llenos de barro. ¿Tú? ¿Has tirado mi ropa al barro? Su voz reflejaba una auténtica conmoción. Las tiré donde debían estar, contestó Amalia, junto al resto de la basura. Eduardo se agachó y recogió una de las camisas. Estaba empapada, manchada de barro y arena. Cosas que habían estado colgadas pulcramente en el armario incluso por la mañana se habían convertido en harapos desaliñados. ¡Puta!, gritó, sacudiendo la camisa mojada. ¡Zorra desalmada! ¿Cómo has podido hacer eso? Muy sencillo, respondió Amalia con calma. De la misma forma que tú pudiste engañarme y mentirme durante meses y meses. Eduardo empezó a recoger sus cosas, maldiciéndose a sí mismo. Algunas de sus ropas estaban irremediablemente arruinadas, otras podían salvarse si se lavaban inmediatamente. Lo metió todo en bolsas húmedas y el agua goteaba de la ropa a sus pies. Espero que estés satisfecho, dijo, levantándose con la última bolsa. Espero que tu venganza te haya proporcionado placer. No es venganza, replicó Amalia. Es justicia. Eduardo cargó las bolsas mojadas en el maletero de su taxi. Luego volvió a mirar la casa en la que había vivido 7 años. «Volveré a por el resto de mis cosas», gritó. «No hay más cosas. Todo lo que te pertenecía está en el maletero. ¿Y tus papeles? El certificado de matrimonio, fotografías. Los papeles te los dará tu abogado. ¿Y las fotos? ¿Para qué las necesitas? Tienes a Valentina para más fotos». Eduardo subió al coche y arrancó el motor. Bajó la ventanilla por última vez y sacó la cabeza. «Te vas a arrepentir de esto», gritó. «Cuando estés sola con tu dinero, te arrepentirás». «No lo haré», dijo Amalia en voz baja, pero él no oyó sus palabras. El taxi dio media vuelta y se alejó. Amalia vio cómo las luces rojas del coche desaparecían al doblar la esquina y sintió un extraño alivio. Era como si se hubiera quitado de encima un gran peso que había cargado durante meses sin darse cuenta. Cerró la ventana y bajó las escaleras. Ahora su hogar era realmente su hogar, sin mentiras, sin traiciones, sin necesidad de fingir ser una familia feliz. Mañana empezaría una nueva vida y ella la afrontaría sin miedo. En la calle solo quedaban charcos, con restos de polietileno de bolsas rotas flotando en ellos. Eduardo había empaquetado sus cosas con prisa y no demasiado ordenadamente. Amalia miró aquellos patéticos restos y pensó que era muy simbólico. De su matrimonio solo quedaban restos húmedos.